Este video, titulado Garífonas, el pueblo de todas las sangres que sobrevive más allá del tiempo, es presentado por el canal Mitos y Verdades como un homenaje al pueblo más resiliente del Caribe y tal vez de todo el continente americano, los garífonas. Hay una isla en el mar tropical de las Américas, una de las tantas islas que rodean al mar que los europeos llamaron Caribe o Mar de las Antillas, que tiene una historia particular muy diferente a otras. Incluso diferente a cualquiera de las historias que se pueden contar en el gran continente americano. Tiene 29 kilómetros de largo y 349 kilómetros cuadrados de superficie. Como muchas de las islas de ese mar, son territorios que simplemente representan la parte emergida de cadenas volcánicas que pueden alcanzar varios miles de metros si uno las mide desde el fondo del mar. En esta isla, la mayor elevación es precisamente un volcán activo y peligroso que asciende a unos 1220 metros sobre el nivel del mar. Esta isla, que ha recibido muchos nombres, estaba poblada por comunidades indígenas que no sabemos cómo se denominaban a sí mismas. Esta isla había estado habitada desde hace varios miles de años. Los nativos de este lugar eran primos hermanos de otros pueblos que había en otras islas cercanas. En otras islas cercanas mucho más grandes, quienes se denominaban taínos. Hablaban una lengua que conocemos parcialmente, solamente por algunas palabras, como canoa, cacique, ají, batata, enagua, maíz, guanábana, huracán y hamaca. En algún momento, hace unos 1000 años, llegaron a esta isla personas pertenecientes a otro pueblo indígena, pero dominantemente formado por varones, que hablaban otra lengua y que al cabo de algunos años o decenios se incorporaron a la población preexistente. Estos dos pueblos, el que ya estaba y el recién llegado, se mezclaron e integraron. Siguieron hablando la lengua antigua, pero con muchas palabras incorporadas por los nuevos inmigrantes. La vida transcurría pacífica y armónicamente. Hasta que hace unos 500 años llegaron unos hombres de tez pálida. Ellos venían en grandes embarcaciones y procuraban invadir, conquistar y dominar todas las islas de ese mar tropical para extraer oro y plata y plantar algunos cultivos que traían desde más allá del océano. En casi todas las islas lograron su objetivo. Las ocuparon y esclavizaron a las poblaciones, pero en esta isla de la que estamos hablando, con 29 kilómetros de largo y 349 kilómetros cuadrados, fueron rechazados una y otra vez. Estos hombres de más allá del mar traían además otras gentes consigo que eran diferentes, que también venían de más allá del mar, pero que no tenían la tez pálida, sino oscura, y que eran usados para trabajar a la fuerza y que eran muy maltratados. Las comunidades de esta isla de 29 kilómetros de largo y 349 kilómetros cuadrados de superficie, habían logrado evitar que los invasores de los grandes barcos pudieran establecerse en su territorio. Lo evitaron por más de 100 años. Un día, uno de esos grandes barcos naufragó cerca de la isla y muchas personas, hombres, mujeres, incluso niños de tez oscura, tal vez un centenar, lograron escapar nadando hasta alcanzar las playas de la isla. Fueron recibidos buenamente por los nativos que allí vivían y con el correr del tiempo se fueron integrando a las comunidades nativas de la isla, colaborando en la producción, plantando, cosechando y pescando y formando parejas con los hombres y mujeres que ya estaban. Al cabo de otros
100 años, los náufragos y los isleños se habían mezclado tanto que era difícil diferenciarlos. Siguieron hablando el viejo idioma, pero agregaron aquí y allá algunas palabras que traían de sus tierras lejanas de más allá del mar. Bueno, ahora que hemos explicado cómo se formó este pueblo de prolongadas mezclas, le vamos a poner un nombre. Son los garífonas. También le vamos a poner un nombre a la isla, que es el nombre que este pueblo singular utilizaba. La isla se llamaba Airún, que querría decir en español algo así como tierra bendecida. Hasta aquí llega el cuento de mujeres y hombres en armonía con el mar, con la tierra, con el volcán y con ellos mismos. En un momento no muy feliz para los isleños, llegaron nuevamente los hombres de tez pálida para conquistar y explotar la tierra y las personas para su propio beneficio. Le ponemos un año del calendario gregoriano europeo para que se entienda de qué estamos hablando. Era el año 1719. Desembarcaron unos hombres que hablaban una lengua diferente y que hoy llamamos francés, y se instalaron en parte de la isla. Y al cabo de unos años, para ser exactos, en el año gregoriano 1783, otros hombres de tez pálida que hablaban otro idioma incomprensible para los nativos y que hoy llamamos inglés, lograron adueñarse de casi toda la isla. A esa altura ya le habían puesto un nuevo nombre a la isla. La llamaron Saint Vincent, para los españoles San Vicente. Hubo resistencia, pero los extranjeros que hablaban inglés atacaron a los nativos garífonas, que eran liderados por un jefe que los franceses habían llamado Joseph Chateaubriand, y en 1796 lograron dominarlos, confinando a toda la población sobreviviente, que era más de 5.000 personas, en una pequeña isla cerca de la isla principal, Airún San Vicente. A esta pequeña isla la habían llamado Balizó, que era mucho más pequeña, con unos 2 kilómetros de largo y 500 metros de ancho de promedio. Era una isla tan chica y sin recursos, y bajo el dominio de sus conquistadores, aproximadamente la mitad de los garífonas murieron. Tal vez para evitar nuevas revueltas, los extranjeros que hablaban inglés volvieron a embarcar el remanente garífona de Balicó y los trasladaron a otra isla muy lejana que se llamaba Roatán, cerca de la costa del gran continente. Esta isla era mucho más grande, tenía 57 kilómetros de largo, aunque era bastante angosta y también pantanosa. Distaba 42 kilómetros de la tierra firme, de un país que hoy llamamos Honduras. Allí permanecieron los garífonas. Aprovechando su cultura marina y pescadora, lograron subsistir y reproducirse rápidamente. Su población aumentó y al cabo de 60 años, los 2.000 habitantes ya eran decenas de miles. Habían desbordado la isla y se habían establecido en otras islas próximas y en la tierra firme. Durante ese periodo, en 1821, la zona del continente cercana a la isla Roatán se independizó como país, formando lo que hoy llamamos la República de Honduras. Desde el año 1861, Roatán y las islas cercanas pasaron a formar parte del nuevo país. También los garífonas, aunque ya se estaban expandiendo a la también nueva República de Guatemala y luego a la colonia inglesa de Belice, que se independizaría muchos años más tarde. Con el tiempo la población garífona aumentó, tanto en Honduras como en Guatemala como en Belice. Algunos miles de garífonas emigraron a los Estados Unidos, donde constituyen una comunidad viva y dinámica. La población total garífona asciende a unas 600.000 personas, y aunque parezca mentira, han logrado preservar la antigua base taína de su lenguaje, con nuevos términos de origen africano y palabras importadas del inglés, del español y del maya. Todavía comparten mucho con los indígenas de la selva amazónica. Bailes en círculo, creencias y prácticas religiosas, la importancia de la pesca y la yuca como base de la alimentación, etc.
Sus antepasados africanos también dejaron una huella. El baile de la punta, muchos cuentos, estilos de toque de tambor, cultivo del plátano, sacrificios de gallos y de cerdos. A los rasgos mencionados, los europeos aportaron unos y modificaron otros. Los muebles de las casas, la religión, hábitos alimenticios, estilos de vivir y también el folclore. Los garífonas conservan mucho de lo ancestral a medida que adoptan lo nuevo. Viven de la pesca y la agricultura, conocen minuciosamente las variaciones del clima y así toman decisiones para la producción agrícola y para la pesca, que se inicia en enero y puede durar hasta junio. Un relato reciente de un anciano garífona pinta la situación. Actualmente se vive de la pesca y de la agricultura. Antes se tenía gran cantidad de chacalines y pescado. No se tenía necesidad de buscar el monte. Se ha cultivado plátano, malanga, yuca, maíz y frijol, pero ya no se tiene tierra para cultivar el frijol. Existe una invasión de los mestizos sobre la tierra de los garífonas. Antes se cazaba venado, worry y tepestuincle. Ahora se están extinguiendo. Solo existen en ciertos lugares. Tradicionalmente, se hacían las casas en base a empalizadas de caña amarradas con bejucos, revestidas de barro por ambos lados, techo de paja y piso de tierra apelmazada. En la actualidad, de acuerdo a las posibilidades económicas del propietario, se ven construcciones de ladrillo, cemento y hierro. La música y la danza forman parte de la identidad del pueblo garífona. La forma tradicional de hacer música es la que se compone de tambores yaragón, que es acompañada de sonajas, panderetas y voces. Existen varios bailes que son tradicionales y realizados en determinadas celebraciones. En el canto, los garífonas narran su historia y su conocimiento del cultivo, la pesca, elaboración de canoas y la construcción de sus típicas casas. Su baile representativo es la punta, que se realiza por parejas después de la muerte de un adulto como signo de duelo. En cuanto a la localización del evento, generalmente se construye una especie de casita, que se llama gayunei, cerca de la casa del difunto. En ella se sientan a contar historias, cantar, comer diferentes clases de comidas y a recordar las cosas que hizo el fallecido. En tanto, otros bailan punta. Un aspecto muy característico de la cultura garífona es su gastronomía, compuesta principalmente por platillos elaborados con mariscos, plátano, yuca y la leche de coco. El guifiti amargo es la bebida típica más popular, hecha de varias hierbas y ron. Hasta aquí el mundo de los garífonas. Titulado Garífonas, el pueblo de todas las sangres que sobrevive más allá del tiempo, tal vez el más resiliente de todo el continente americano.